También Brasil está rompiendo récord de muertes por día, 3.780 en las últimas 24 horas y más de 80,000 nuevos contagios. Aquí en Sin Censura Internacional lo hemos estado advirtiendo. Lo que está sucediendo en Brasil, está el COVID descontrolado, aunado a la cepa o a la variante de Manaus, la variante brasileña P1, está desbordado el coronavirus y Bolsonaro parece que ni le interesa, ni le inmuta, ni está haciendo algo concreto para contener este problema de salud. Por otro lado, Nayib Bukele también se lanza en contra del gobierno mexicano por el caso Victoria. Para ello tendremos al jurista Isaac de Paz González para hablar de las causales del feminicidio y si lo que ocurrió con Victoria puede clasificarse como tal, desde una perspectiva neta y puramente jurídica. Por otro lado, vamos a entrevistar también a nuestra queridísima Meme Yamel, quien le da seguimiento al tema de artículo 19 con respecto a las palabras del presidente López Obrador, de que es una organización selectiva en su trabajo y de que es una organización financiada por organizaciones internacionales y por el mismísimo Departamento de Estado. A ver qué nos dice Meme Yamel. Por otro lado, también darle la noticia de que Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller mexicano, anunció la llegada de nuevas dosis de Pfizer, por un lado, y también de Sputnik V. Así que está cargadito y por supuesto los deportes en Sin Censura Internacional que no falten. Bueno, pues vamos a irnos a Brasil directamente porque el tiempo apremia. Y es que un día después de que le anunciamos aquí en Sin Censura la sustitución del ministro de Defensa Fernando Acevedo y también Silva, y el ministerio anunció que los comandantes del Ejército, la Marina y la Aviación también estaban a punto de dejar sus cargos, bueno, pues resulta que Acevedo no declaró si su salida de defensa fue producto de una renuncia o de una decisión del presidente Jair Bolsonaro. El Ministerio de Defensa informó en una nota oficial que los 3 altos mandos también serían sustituidos y subrayó que la decisión fue comunicada este martes en una reunión con Braga Neto. Desde el lunes, desde el inicio de la semana, en medios militares se aseguraba que los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, Edson Pujol del Ejército, Ilques Barbosa Jr. de la Marina y Antonio Carlos Bermúdez de Aviación, estaban dispuestos a poner sus cargos a disposición. La salida de los comandantes se percibe como un acto de protesta por la dimisión sumaria de Acevedo. Es la primera vez que los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas en la historia de Brasil dejan sus cargos al mismo tiempo por desacuerdos con el presidente de la República. La crisis en las Fuerzas Armadas ocurre en vísperas del aniversario del golpe militar de 1964, que se cumple este miércoles 31 de marzo. Pero las desavenencias que llevaron a esta sustitución no son de ahora. El presidente Jair Bolsonaro ya había intentado expulsar a Edson Pujol del cargo. Pujol era crítico con la postura del presidente respecto de la pandemia, algo que se hizo patente el año pasado, cuando el mandatario intentó saludar al general con un apretón de manos y Pujol únicamente le ofreció el codo. Pujol también afirmó el año pasado que el papel de los militares no era el de involucrarse en política. No queremos ser parte de la política, mucho menos dejarla entrar en nuestros cuarteles, pero además tenemos tareas fundamentales que realizar. Julio Cortiñas, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, cree que la salida de los comandantes no se debe interpretar como una retirada de las Fuerzas Armadas del gobierno de Bolsonaro. Dice que los 3 generales y el ministro Acevedo dejarán sus puestos y que esto no significa que los 6,000 militares activos o en la reserva vayan a dejar sus cargos en el gobierno, sus apartamentos y los salarios que reciben. Para Augusto Teixeira Jr., profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Paraíba, las Fuerzas Armadas viven un momento de contradicción en relación con el gobierno. Los cambios, por otro lado, y el posible intento de atribuirles a los militares papeles que no son estrictamente constitucionales, son elementos que amenazan la cohesión dentro de las Fuerzas Armadas, dijo por su parte el investigador Vinícius de Carvalho, director del Instituto de Brasil en el King's College de Londres. Carvalho investiga desde hace más de 10 años las áreas de defensa y seguridad, con el foco en las Fuerzas Armadas de América Latina y de Brasil, y también fue oficial técnico temporal en el ejército brasileño. Un problema muy serio que crea toda esta agitación por la retirada del ministro es el riesgo de que se rompa la cohesión, porque las Fuerzas Armadas brasileñas dependen de ella. Dependen de que haya una jerarquía clara y de que todos los elementos de esa jerarquía estén cohesionados. La salida del ministro de Defensa y de decisión de los comandantes sorprendió a algunos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que ven en un intento del presidente de politizar a las Fuerzas Armadas.
Según la valoración del presidente de la Corte, la salida de Acevedo, que sigue siendo una figura importante en el ejército, indica que las Fuerzas Armadas están comprometidas con la democracia. Acevedo era visto como una figura moderada que a menudo se oponía en contacto con jueces de la Corte para tranquilizarlos y se oponía directamente al presidente. Ante la sustitución de Acevedo por Braga Neto, el juez Fuchs les comunicó a sus colegas que cree que el nuevo ministro de Defensa también podrá ser un buen interlocutor entre la Suprema Corte y el Ejecutivo brasileiro. Pues así las cosas, querida audiencia de Sin Censura. En Brasil, pues siempre se habla de que la derecha sabe gobernar mejor que la izquierda, y lo que hemos visto es que ha sido un desastre la administración de Jair Bolsonaro, y esto ya se empezó a resentir en la aviación, en el ejército y en la marina, en la cúpula militar del país latinoamericano más poderoso de la región. Vamos a darle seguimiento a esta noticia, a ver a qué conclusiones llegamos. Por otro lado, ahí mismo en Brasil, en otras noticias, la noticia que nos trae de cabeza desde hace unos meses al darle seguimiento a Brasil es justamente el del COVID-19. Y es que en materia de COVID-19, Brasil, como lo veníamos anunciando hace un mes, hace dos semanas, hace 3 días, etcétera, etcétera, Brasil rompe récord de muertes por día. Ahora ya aumentó a 3.780 en las últimas 24 horas. Imagínense, registró hasta 84.494 nuevos casos, y estas de casos confirmados de contagios en las últimas 24 horas y 3.780 muertes asociadas con el COVID-19, con lo que estableció un nuevo récord diario de fallecimientos. Esto lo informó el Ministerio de Salud justamente en el transcurso de este día. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, entre el lunes y el miércoles se sigue registrando el mayor número de muertes diarias de los últimos 13 meses de la pandemia. Son cifras que se presentan en medio de medidas más severas de confinamiento, aislamiento social y cierre de actividades no esenciales decretadas por gobernadores y alcaldes ante la negativa del gobierno federal que encabeza Jair Bolsonaro a implementar estas medidas. De esta forma, alcaldes y gobernadores toman las riendas de la estrategia anti-COVID ante tal crecimiento del brote en Brasil. De esta manera, Brasil, siendo el segundo país del mundo más afectado por COVID-19 después de Estados Unidos, acumula 317.646 muertes y 12.658.109 casos. Sao Paulo, la mayor ciudad sudamericana, y Río de Janeiro, la segunda urbe más poblada de Brasil, entraron desde el pasado viernes en un festivo prolongado para evitar la circulación de personas y contener el avance letal del COVID-19, que se dispara mientras el gobierno intenta inmunizar a la población del país, pero todavía sin las vacunas suficientes. Y es que en Brasil, debido al carnaval que se celebra todos los años durante 5 días, la Semana Santa tiene como único festivo el Viernes Santo. Pero este año, Sao Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades importantes de buen tamaño determinaron anticipar otras festividades para un puente prolongado de 10 días, incluyendo 2 fines de semana. Más de 317,000 muertos y 12.6 millones de casos orillan a las autoridades brasileñas a dar este drástico paso en el riesgo de que también pierda la economía. Según un reporte oficial, en la nación carioca, de casi 212 millones de habitantes, se han recuperado 11.074.483 pacientes del nuevo COVID. Esto supone que el 87.4% del total de infectados se han recuperado. Sin embargo, ya vimos que se sigue incrementando el récord de muertes y de contagios por día. El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, que tiene 46 millones de habitantes y que podría ser un país en sí mismo, que se localiza también en la región sudeste, sigue siendo la región con más casos confirmados, 2.446.680 contagios y 73.492 muertes. Es decir, lo que dijimos, el estado de Sao Paulo podría ser un país incluso hasta en número de contagios y número de muertes. Por el bien de Brasil, urge un gobierno responsable en ese país. De lo contrario, vamos a seguir anunciando pues que se rompen récord de muertes y de contagios en este país hasta que la vacuna logra hacer el efecto de la comunidad de rebaño. En fin, ojalá que se pongan las autoridades pues más estrictas, porque lo cierto es que en este momento Brasil está en una severa crisis de salud y vemos que el gobierno, en lugar de enfocarse en atenderla, se sigue la cúpula brasileña peleando, el poder judicial, el ejército, el presidente,
y así sucesivamente. Así no se ve para cuándo pueda ponerle fin o por lo menos paliar el tema del COVID.